En esta oportunidad quiero hacer una revisión de lo que está pasando con los conocidos LMS, los Learning Management System, y cuál es la realidad de lo que está sucediendo hoy en día con la educación. Y me propongo hacer una revisión de lo que ha sucedido desde la presencialidad, pasando por la virtualidad o por la virtualización, y lo que está sucediendo hoy con nuestros chicos, con esa generación Z que se ha definido como aquellos estudiantes nacidos o aquellos chicos nacidos entre 2001 y 2020, que ya nacen acostumbrados a compartir su punto de vista con el mundo a través de las redes sociales. Bien, voy a hacer una revisión muy rápida de qué era lo que sucedía cuando nosotros recibíamos en un salón de clase a un estudiante. Y lo que sucedía era simplemente que cerrábamos la puerta y estábamos concentrados allí, un grupo que había sido seleccionado incluso al azar, un profesor en 4 paredes. Y ahí se hacía la gestión del aprendizaje, lo que comúnmente se llamaba la gestión del aprendizaje. Es decir, el estudiante aprendía en esos salones de clase. ¿Cómo aprendía? Bueno, el profesor magistralmente compartía un conocimiento, los estudiantes de manera muy educada escuchaban hasta el final, el profesor incluso además les decía, ahora si tienen alguna pregunta pueden levantar la mano, en el mejor de los casos. Y sencillamente el estudiante, una vez recibida esa información, desarrollaba una actividad que podía tener una evaluación sumativa o formativa según fuera la propuesta instruccional de este profesor. ¿Y qué sucedía? El intercambio mayormente podía suceder entre el profesor y ese grupo de estudiantes. Eso sucedía en un salón de clase. Era un espacio confinado donde los estudiantes intercambiaban entre ellos, dependiendo de las estrategias pedagógicas que tuviera el profesor, y por supuesto el que sabía todo, absolutamente todo, era el profesor y un libro de texto. No había mayor interacción con otros, salvo aquella que se promoviese a nivel de casa. Bien, eso evolucionó y entonces aparecieron los LMS, es decir, unos sistemas que permitían administrar, distribuir y controlar ahora esas actividades de formación, pero de manera no presencial. Y entonces hubo como toda esta revolución del e-learning que favorecía o no favorecía, porque habíamos logrado tener un sistema, un software instalado en servidores web con distintas funciones, donde realmente el estudiante iba a aprender. Volvemos otra vez al problema, el mismo problema del espacio confinado presencial, ahora un espacio confinado pero virtual. Además nos vendieron la idea de que era un espacio donde el estudiante gestionaba su propio aprendizaje, lo mismo que nos dijeron en el aula. En el aula dependía mucho el profesor, repito, y de las estrategias y del modelo pedagógico que tuviera una escuela, que tuviera una institución de educación. En el segundo caso, igualmente, dependía siempre del profesor, pero nos vendían que el aprendizaje iba a estar centrado en el estudiante. Y entonces las funciones era, que yo podía saber quién eran los estudiantes, tenía un registro de esa información. Yo como profesor creaba unos contenidos, yo como profesor difundía unos contenidos, yo como profesor planificaba la información, yo como profesor proponía unas tutorías, yo como profesor invitaba a que se generara una comunidad virtual por grupos, yo como profesor decidía qué evaluación sumativa o formativa, yo como profesor construía un repositorio. Y yo como profesor realmente veía si alguien había ingresado, le hacía un seguimiento, es decir, había siempre
esa posibilidad de que el profesor tuviera el control sobre un grupo. Y luego, lo más chistoso es que nos dicen que las características de estos LMS es que el alumno es el protagonista del aprendizaje. Sí, pero ¿dónde? Si yo he enumerado todas las funciones y están todas centradas en el profesor. Y claro, por supuesto, se adaptan a los planes de estudio. Pareciera que hay una escalabilidad para incorporar a la cantidad de usuarios que yo quiera. Pareciera que el profesor puede estandarizar los recursos. Es decir, que siempre la funcionalidad está dirigida a favorecer el trabajo del profesor, que antes tenía en un aula presencial, ahora dejarlo para que elabore un plan de trabajo, pero ahora en un aula virtual. Desde mi punto de vista, siguen siendo las mismas 4 paredes, un espacio confinado, donde la única interacción posible sigue siendo entre los mismos estudiantes, porque son cursos cerrados, porque el profesor no amplía, no deja abierto, son cursos privados donde el profesor quiere manejar el grupo, por supuesto con una estructura pedagógica, con unas estrategias, con una estructuración y un orden. De manera que lo que yo quiero decirles en este momento es que no podemos seguir viendo la educación, ni por supuesto desde la concepción que viene utilizándose desde hace siglos, de manera presencial y esa clase magistral donde es el profesor el que tiene todo el conocimiento. Cuando existe un mundo, cuando existe un desarrollo tecnológico que me permite avanzar en esta concepción. ¿Qué pasa entonces con estos estudiantes que recibimos cada día en nuestras aulas de clase? Este estudiante es un estudiante transmillennial, porque ya no es siquiera millennial, ¿no? Es transmillennial. Dije al principio que son estudiantes que están acostumbrados desde que nacen a compartir su punto de vista con el mundo. Y con el desarrollo de las tecnologías digitales, hoy comparten su punto de vista a través de las redes sociales. Es decir, que su estilo de vida es digital. El último estudio incluso habla de la baja capacidad de atención, que por cierto no excede a los 8 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que es que los profesores ahora se deben convertir en curadores de contenido. Deben saber contar historias para atrapar la atención. Y como hay un desarrollo exponencial de información que consumen a través de las redes sociales, por supuesto se genera una economía de la atención. ¿Qué coloco? ¿Cuál es la información que realmente captura la atención? ¿Y cómo puedo generar una estructura narrativa que le permita al estudiante pasearse por unos contenidos para que pueda lograr ese anhelado cambio cognitivo? Es decir, estos transmillennials se mueven entre medios y plataformas para contrastar información, para intercambiar información. Ellos generan su propia marca entre comunidades de interesados, de expertos, de pares. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros los profesores con esta realidad? ¿Qué tipo de posibilidades podemos desarrollar para construir ahora comunidades de conocimiento? Ya ni siquiera estamos hablando de aprendizaje. No hay espacios de aprendizaje, hay espacios de conocimiento que están pasando en otros lugares efímeros. Ya no están confinados en 4 paredes, ni presenciales, ni virtuales. Es decir, estos niños nacen en una cultura hipervisual. Es decir, que el consumo de la información es a través de la imagen visual y audiovisual. A veces sobran las palabras. Están acostumbrados a interpretar códigos. Entonces el profesor de hoy en día no puede ser el profesor de antes.
Hay un reciente estudio en la Universidad de Phoenix que nos muestra que más del 75% de esta generación está esperando que las universidades hagan uso de inteligencia artificial para mejorar la calidad de las clases y la experiencia de estudio. Finalmente, lo que queremos venderle a los estudiantes es una experiencia distinta. No estamos diciendo que los contenidos no son importantes, no estamos diciendo que no hay valoración del aprendizaje, estamos diciendo que si no mostramos experiencias educativas distintas para el estudiante, porque debemos estar parados y centrados en el estudiante, los perdemos. Entonces, todas estas experiencias anteriores, hablo de la presencial y de la virtual a través de los LMS, hoy en día no tienen sentido porque siguen siendo experiencias centradas en el profesor. Y hoy estamos queriendo tener desarrollo de estrategias pedagógicas que estén centradas en el estudiante. Queremos atender esa diversidad cognitiva que tienen. Y una de las propuestas que he desarrollado además en algunos de los materiales es el pensamiento transmedia, es decir, cómo los contenidos, cómo formamos a los estudiantes para que puedan convertir lo que están aprendiendo en una imagen que luego pueda ser contrastada en las redes, para que puedan acceder al mejor par, al mejor experto. Ya el profesor tiene que ser un guía y un tutor, no es el que todo lo sabe y todo lo maneja. Entonces, un poco dejarle esta reflexión a cada uno de mis pares, de mis colegas, para que comencemos a movernos hacia otros estadios que nos permitan realmente responder a las necesidades de los estudiantes que recibimos cada día en cualquiera de las instituciones de educación. I try to go somewhere I